¿Se acuerdan de Los Simpson el videojuego? No, ese no, ese. El de la Xbox 360, la Play 3, el que era una carta de amor a la serie y a la vez se cagaba de risa de todos los clichés de los videojuegos. Homero Bola, Batman, las referencias por segundo, la puta madre, qué juegazo. Pero siempre nos quedó esa bronca, esa espina clavada. ¿Por qué carancho no salió en PC? Bueno, agarren el mate, el tereré, lo que tomen, porque quizás, y lo digo con más pinzas que cirujano nervioso, quizás haya una luz al final del túnel. Una luz azul y medio supersónica. Resulta que el avispero gamer se sacudió mal hace poco. Unos pibes, unos iluminados, unos enfermos lindos de la comunidad de Sonic, sí, esos que debaten si Sonic debería tener brazos azules o no, hicieron algo que sonaba a delirio místico. Consiguieron que el Sonic Unleashed de Xbox 360 funcione nativo en PC. Pero pará, pingüino, me dirás vos, para eso están los emuladores, que te piden una PC de la NASA para que te ande a 15 FPS, pero anda. No, papá, acá no hablamos de emulación, que es como ponerle un disfraz de consola a la PC y cruzar los dedos para que ande decente. Esto es otro nivel, estos genios hicieron algo mucho más complejo, ingeniería inversa y de compilación. A ver si este pingüino con limitaciones cognitivas lo puede explicar sin que suene a chino mandarín. Imagínate que el juego en la consola es como una milanesa napolitana perfecta, de bodegón, pero el mozo no te quiere dar la receta ni aunque le llores en arameo. La ingeniería inversa es como probar la milanesa, olerla, desarmarla capa por capa con un tenedor imaginario y tratar de adivinar cómo carajo la hicieron. Es mirar el código máquina, ese montón de unos y ceros inentendibles para nosotros, pero que la consola mastica, y tratar de descifrar qué hace cada parte. Un laburo de locos. Y después yo, que solo tengo que buscar audios, me tardo lo mismo que Yandere Depp en sacar su juego. Y la de compilación es el paso siguiente, intentar traducir esa receta adivinada de nuevo a un lenguaje que un programador pueda leer más o menos, como C++ o algo así. Es como pasar de jeroglíficos egipcios a un castellano medio roto pero que se entiende. ¿Se capta la magnitud de la bestialidad? Es un laburo de años, de gente muy inteligente y de una paciencia que es digna de los fans de Hollow Knight. Estos muchachos de la secta de Sonic, que sí, serán intensos con sus debates sobre si el erizo corre más rápido que la inflación, y no me refiero específicamente a la económica, pero nadie les puede negar que son unos cracks y le meten una pasión que es para aplaudir de pie. Se pasaron años estudiando el juego como foneses digitales hasta que ¡pum!, lograron que corriera nativo en PC. Y acá viene lo bueno, lo que nos importa a nosotros, los que todavía soñamos con aplastar civiles inocentes con Homero Bola en 144 Hz. Estos tipos, estos héroes sin capa pero seguro con muchas ojeras, no solo hicieron esto, sino que largaron la herramienta que usaron, así, al público, a pelo. Como si el Diego, después de meter el gol a los ingleses, te diera los botines y te dijera: toma pibe, fíjate si metes uno parecido. Que, a ver, no significa que vas a poder recrear el gol, pero bueno, es mejor que no tener botines. Entonces la cuenta es fácil, ¿no? Si esta varita mágica sirvió para abrirle las tripas a un juego de Xbox 360 como el Sonic, ¿qué otro juegazo de esa misma consola que nunca vio la luz del día en PC y que nos dejó con las ganas como Virgo de fiesta de egresados, se te viene a la mente? Obvio, papá. Los Simpson el videojuego. Pero para la moto, frena el carro, amigo. Que hayan largado la herramienta no significa que mañana te levantás y tenés The Simpsons Game en Steam a 300 pesos. Esto de recompilar es un quilombo mal. Cada juego es un mundo, un código diferente, un laberinto lleno de trampas que dejaron los desarrolladores originales, seguramente cagándose de risa mientras lo hacían. Usar esa herramienta en otro juego implica adaptarla, entender las tripas específicas de ese juego, que pueden ser totalmente distintas. Necesitas otro equipo de gente igual de capa, igual de dedicada y con un amor por los Simpsons que los impulse a meterse en ese barro digital. Necesitamos un Springfield de Compilation Project o algo así, y esperar que el código no sea demasiado diferente. Pero la puerta está abierta. Antes pensar en un port nativo de los Simpsons era ciencia ficción. Era como pedirle a EA que saque un juego completo y sin bugs de lanzamiento. Imposible. Ahora es jodidamente difícil, altamente improbable, pero técnicamente posible. Existe la tecnología, existe el precedente. Así que, ¿vamos a tener los Simpsons el videojuego en PC gracias a esto? Mira, yo no apostaría a la casa, ni la bicicleta, ni la sube con tarifa social. Es un camino largo y lleno de posibles problemas legales y técnicos. Tenemos a EA por un lado, que distribuyó el juego, y por el otro el ratón Miguelito y su imperio Disney, que ahora son dueños hasta de tu alma si te descuidas. Vos llegas a tocar una línea de código sin permiso y te mandan una carta documento con la firma de Goofy que te embarga hasta los cubitos de hielo. Y seguramente me dirás, pero Jebano, si para recompilar el juego necesitas tener los assets, no te pueden bajar el proyecto por eso. Bueno, tenés razón,
Pero eso no detuvo a Take-Two, que mandó a borrar un proyecto así de recompilación pero para GTA 3 y Vice City. Lamentablemente en este mundo las empresas tienen demasiado poder, y los individuos como nosotros nos jodemos, ya que no podemos competir económicamente contra ellos en un juicio. Incluso si tuviéramos los argumentos como para ganar la demanda, los juicios son muy costosos y pueden durar años. Es una cagada, pero es así injusto el mundo. Por eso siempre les digo que no se pongan a defender empresas. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? O eso dicen los boludos como yo que se ilusionan fácil. Hay barreras técnicas enormes, pero la puerta, que antes estaba cerrada con 7 candados y soldadura, ahora está con... no sé... 3. Se abrió una grieta de posibilidad gracias a la comunidad de Sonic y su laburazo. Demuestra que la comunidad, cuando se pone las pilas y tiene mucho tiempo libre, no nos vamos a engañar, puede mover montañas digitales y nos da permiso para soñar un poquito, para imaginar cómo sería jugar a esa maravilla en PC, a 60 FPS, con mods falopa que le agreguen personajes nuevos o niveles, qué sé yo. Lo que sí estoy seguro es que cuando pase, lo primero que van a hacer es meter a CJ del GTA San Andreas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es una ilusión de este pingüino trasnochado o también se les encendió la lamparita de la esperanza? ¿Creen que algún día veremos este port o es más fácil que yo aprenda a volar? Déjenlo acá abajo en los comentarios. En fin, si el video te gustó, deja tu like y suscríbete, que solo 2 personas que miran mis videos están suscritas, que son yo y mi hermano. Y si querés más contenido, te dejo unos videos recomendados por acá. Cuídense, tomen agua y no se olviden de parpadear de vez en cuando. Chau.